Bueno, yo quisiera dar respuesta al señor Romero Deschamps, ya se fue. Quería dar un dato que él preguntaba, que me parece sumamente importante su pregunta. Entre 1983 y 2013, Pemex tuvo utilidades por 13.8 billones de pesos, el 55% de sus ingresos. ¿Esto es no ser productivo? Pemex pagó 14.2 billones de pesos en impuestos. ¿Esto es no generar valor económico? En realidad, lo que se está haciendo en estas leyes es entregar una enorme, inmensa riqueza a las petroleras internacionales. Con todo respeto, senador, igual al que me antecedió, deberíamos de defender las empresas únicas que han mantenido al pueblo de México en los últimos 50 años. Cuando llegó Carlos Salinas, privatizó todo lo que pudo, menos Pemex y CFE. Es lo único que queda y con lo que está viviendo México. Si lo perdemos, el propio país se va a ir al hundimiento. Las petroleras no son hermanas de la caridad, no vienen a bajarnos el precio del gas, no vienen a bajarnos el precio de la luz o de la gasolina, vienen por estos billones de pesos de nuestra renta petrolera. Vienen a hacer dinero, a llevarse nuestra renta petrolera y a subir el precio de sus acciones. Washington siempre ha obligado a los gobiernos mexicanos a adoptar medidas para ir matando a Pemex, para ir partiendo a la CFE. Primero se partió a Pemex en 4 pedazos, luego se vendieron los complejos petroquímicos, luego privatizaron el transporte y la comercialización del gas natural, luego en exploración y producción fueron metiendo a las petroleras extranjeras para irse apropiando de nuestros recursos a través de contratos integrales, contratos incentivados, contratos de servicios múltiples. Aún así, Pemex en 2013 entregó la billonaria cantidad que mencioné. Debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la función de un Estado? ¿Qué es lo que debe de hacer un Estado? Porque esta ley, en el artículo 123 de la Ley de Hidrocarburos, plantea que el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Energía, podrá instruir, así lo dice, instruir a Pemex y al Centro Nacional de Control de Gas a llevar a cabo proyectos que considere necesarios. Y habla de una lista de proyectos: tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas. Qué bien. El transporte y almacenamiento de hidrocarburos, de gas licuado, de petróleo o petrolíferos, el transporte por ducto, el almacenamiento, la distribución del gas natural, el expendio de gas. Estos proyectos, dice, se instruya para que se hagan con presupuesto público. Los proyectos que instruya la CENER a Pemex serán financiados con presupuesto público. Bueno, ¿es una empresa pública o privada? ¿Cuándo les conviene que aplique el derecho público? ¿Cuándo les conviene el derecho privado? Aquí conviene el derecho público, que el pueblo de México pague todas estas inversiones. Pero además dice que la CENER instruirá mecanismos de asociación público-privadas para que se realicen los proyectos. Quiere decir que Pemex hará toda la infraestructura de transportación y distribución que utilizarán las petroleras privadas, que con recursos públicos se financiará la infraestructura que usarán, y el almacenamiento, transportación que usarán las petroleras privadas. Y vale la pena preguntar cuál es la función del Estado, porque está en juego la industria energética de nuestro país y está en juego el futuro de la nación. Y otra vez ya se me fue el senador, pero quería decirle
que el senador Zoé, en efecto, habló de esta indignante situación en relación al Consejo de Administración de Pemex, que los consejeros independientes van a ser designados por el Ejecutivo. Sin comparecencia los nombrará el Senado y los puede remover el Ejecutivo. Bueno, por fin este galimatías no se entiende. Pero hay algo más grave. Estos consejeros independientes podrán tener conflicto de interés. Dice, todas, bueno, voy a ahorrar porque me va a apurar. Lo que quiero decir es, estas leyes son un enorme retroceso. Los consejeros independientes, si incurren en conflicto de interés, si son accionistas, si son clientes, si son proveedores, si son contratistas, si son deudores importantes, podrán tener conflicto de interés. Si no son importantes, no cometerán conflicto de interés. Y en el párrafo siguiente dice que es lo importante, y le llama importante que tengan empresas cuyos ingresos derivados de su relación por Pemex rebase el 10% de las ventas totales y los activos totales de dicha empresa. Es decir, se permite el conflicto de interés hasta un 10% para los consejeros independientes. Si es un empresario que tuvo ingresos gracias a Pemex hace 13 meses, no comete conflicto de interés, nada más de 12 meses para acá. Esto es un conflicto de interés grotesco que quieren legalizar. Están pensando en oceanografía, están pensando en una serie de empresas que quieren lavar a través de esto y de pilón abrir la puerta para que puedan entrar las transnacionales. Su modelo corporativo está pensado para el negocio y el interés privado, no para cuidar, no para administrar ni acrecentar los intereses de nuestra empresa pública, que ahora es muy productiva, más productiva que las petroleras internacionales, y le quieren quitar esa productividad, esa competitividad, ese tamaño de fortaleza que ha adquirido Pemex a lo largo de décadas, a pesar de sus malas administraciones, a pesar del saqueo infame de sus recursos. Ahí está Pemex con ingresos verdaderamente espectaculares. Y necesitamos hablar de algunos datos sobre la Comisión Federal de Electricidad. Hasta 2009 funcionaron 2 organismos públicos descentralizados, la CFE y Luz y Fuerza del Centro. Ya vimos que mediante un decreto desapareció un organismo creado por el Congreso de la Unión. Se elimina a Luz y Fuerza del Centro, a sus actividades, sus activos, su infraestructura, y se le pasaron a CFE. Ahora sabemos que fue para dárselo a 2 exsecretarios de Energía de la manera más infame. Se le quita al Estado, se le despoja a los trabajadores y se le entrega a 2 exsecretarios de la Secretaría de Energía, a Marsten, a Karsten, ahorita se me fueron sus nombres, pero fueron 2 panistas. La CFE es una empresa integrada que tiene su cargo toda la cadena productiva del sector, desde la generación hasta la comercialización de la energía eléctrica, pasando por sus 4 fases. En 1992 se reformó la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica para permitir a particulares, que se le llamaron productores independientes de energía, pudieran generar electricidad para su consumo o para vendérsela a la CFE para su distribución y su comercialización. Los permisos los otorga la Comisión Reguladora de Energía a los privados. El primer permiso que se otorgó fue en 1997 por Cedillo, y a partir de ese año la importancia de los PIEs o productores independientes ha aumentado considerablemente. En 2013
Los PIEs ya cuentan con el 34% de la capacidad instalada y aportan el 33% de la generación de energía según datos de la CRE. Entre 2000 y 2013, la capacidad instalada creció 2.9% anual. Sin embargo, la participación de los PIEs se ha traducido en un aumento impresionante de deuda pública porque ha sido mediante el esquema de pidiregas o proyectos de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto. Estas empresas, esto es lo que están ahora legalizando. La nueva ley de Pemex permite crear este tipo de instrumentos financieros como los de pidiregas. Estas empresas privadas realizan la inversión en plantas generadoras de energía, celebran un contrato con la CFE, donde la CFE se compromete a comprar la totalidad de la energía eléctrica que produzcan durante todo el plazo de vida útil de la planta. Cuando ya termina la vida útil de la planta, pasa a ser de la CFE. Como existe la obligación de que la CFE compre la totalidad de la producción de los PIEs, les da preferencia sobre el uso de su capacidad, que producen al 100%, teniendo asegurada la venta total de su producción. Pero entonces la CFE ha tenido que parar varias de sus plantas y disminuir su capacidad de generación de las plantas públicas para poder comprar el 100% de la electricidad que producen los privados. Al 31 de diciembre del 2013, el pasivo de la CFE por pidiregas fue de 164,000 millones de pesos, según los estados financieros de CFE, que son una deuda pública y que la Secretaría de Hacienda registra como requerimientos financieros del sector público. Esta deuda la paga el pueblo de México. Las ganancias son privadas y lo único que se gana el pueblo de México es aumentar las tarifas, porque la CFE está vendiendo al pueblo de México las altas tarifas que le venden los PIEs o los productores independientes. Hay otros temas, pero ya me pasé del tiempo. Quisiera solamente señalar que este instrumento de los PIEs es uno de los instrumentos que vienen en esta ley y que Pemex, a través de su corporativo, siempre ha manejado de manera directa y discrecional inversiones a través de estos instrumentos financieros. Antes de la llegada del neoliberalismo, en 1987, Pemex tenía oficinas en Londres, Inglaterra, en Madrid, España, y tenía 3 oficinas en Estados Unidos, una en Nueva York, otra en Houston y otra en Texas. En ese tiempo, estas oficinas dependían de la coordinación ejecutiva del comercio internacional de Pemex. Su trabajo era buscar clientes para venderles los derivados del petróleo. Luego constituyó filiales no reguladas, empresas instrumentales, bajo la figura de fideicomisos, que no están sujetos a la ley de empresas paraestatales. Por eso, en este dictamen se anula la ley de empresas paraestatales para que las filiales de Pemex y las filiales de CFE no les aplique la ley de entidades paraestatales y puedan constituir tantos instrumentos financieros como quieran, como los pidiregas. Y aunque fueron constituidos con capital estatal, de las que estoy hablando, no se les dio el carácter de paraestatales para facilitar la discrecionalidad. Adquirieron una enorme flexibilidad jurídica, realizaron operaciones de millones de dólares con recursos públicos, contratan deuda al margen del Congreso. En sus documentos de constitución se establece que son empresas privadas, a pesar de que el 100% de su capital viene de Pemex, es público, y dice que no están sujetas a la Constitución ni a la ley de la Administración Pública Federal, sino a la ley extranjera en el país donde se establezcan. Solo que el capital lo pone Pemex, solo que los salarios onerosos de cada una de estas empresas filiales de los consejos de administración los paga Pemex.
todos los costos, todos los gastos, todas las inversiones los paga Pemex con recursos públicos, pero se les llama que son fideicomisos, son figuras, son empresas instrumentales y no aplica la Constitución mexicana, no aplica la Ley de Entidades Paraestatales. Abrevio diciendo que la Auditoría Superior de la Federación las declaró ilegales, y esa ilegalidad ahora, a lo largo de varios artículos en esta ley, se convierte en legal. ¿Para qué? Para evitar la rendición de cuentas, para que no haya transparencia, para que no aparezca en la contabilidad gubernamental todos los negocios que al amparo del poder público se hacen. Es cuanto.